Hola chiquillos, vamos a realizar el laboratorio 7 de distribución normal, que es la materia que nos va a ayudar para terminar nuestro trabajo que nos queda pendiente. Bueno, dice así: los datos de la base notas corresponden a las notas de la prueba 1 y a la nota final de la asignatura Nivelación Matemática de 643 alumnos de una sede de Duoc. Usando la variable prueba 1 responda, calcule e interprete las medidas de distribución. Nos van a pedir dos: la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Ya vamos a explicar lo que significa la kurtosis. Por ahora lo vamos a calcular. Vamos a poner igual kurtosis. Ahí está, le puedo hacer doble clic y después del paréntesis voy a notas. Selecciono, voy a subir acá hasta el final de la vida. Voy a agarrar la barra mejor. Ahí sí. Y selecciono la nota de la prueba 1, la primera, sin título. Hago control shift hacia abajo. Y en la misma hoja, sin cambiar, voy acá arriba el título y coloco cerrar paréntesis, enter. Y me da como valor menos 0,534. ¿Qué significa este valor? Bueno, acá les voy a dar una explicación respecto a la kurtosis. Bueno, la kurtosis puede estar en tres casos. En un caso puede ser que sea un valor entre menos 0,5 a 0,5. Se dice en ese caso que es mesocúrtica. ¿Qué quiere decir que sea mesocúrtica? Es que va a tener una concentración normal de los datos en torno a la media, ¿ya? Si en el caso de que el valor fuera menor a menos 0,5, se hablaría de que es platicúrtica, es decir, existe una baja concentración de datos en torno a la media, ¿ya? Y en el otro caso, si fuera un número mayor a 0,5, se diría que hay una alta concentración de datos en torno a la media. Entonces veamos en nuestro caso. En nuestro caso, nuestro valor nos dio menor a menos 0,5. Por lo tanto, en este caso, quiere decir que habría una concentración baja en torno a la media. Por lo tanto, nuestra interpretación va a quedar así: existe una baja concentración de las calificaciones en torno a la media de la prueba 1. ¿Ya? Y eso sería con respecto a la kurtosis. Veamos con respecto al coeficiente de asimetría. Primero lo vamos a calcular. Para calcular ponemos igual, después escribimos la palabra coeficiente y el que nos sirve, el que dice coeficiente punto asimetría. Hacemos doble clic, vamos a la hoja notas. Voy a subir acá hasta el final de la vida. Selecciono la primera nota de la prueba 1 sin el título, luego control shift hacia abajo, ¿ya? Y en esta misma hoja, sin cambiar, cierro paréntesis, aprieto enter y me da el valor 0,224. Entonces ahora vamos a comprender qué significa este valor en este contexto. Cuando nosotros hablamos del coeficiente de simetría, puede darnos un valor entre menos 0,5 y 0,5. Si es así, se va a decir que es simétrico, ¿ya? En el caso de que diera un valor menor a menos 0,5, estaríamos hablando de una asimetría negativa. Y si fuera un valor mayor a 0,5, estaríamos hablando de una asimetría positiva. Si fuera simétrico, quiere decir que existe la misma cantidad de datos aproximadamente en ambos lados de la media, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un ejemplo así como muy vulgar, tenemos 200 datos, quiere decir que hay 100 datos que están bajo la media y hay otros 100 datos que están sobre la media, ¿ya? Eso es lo que quiere decir el coeficiente cuando es simétrico. Cuando el coeficiente de asimetría es negativo, es decir, menor a menos 0,5, quiere decir que la mayor cantidad de datos están sobre la media, ¿ya?
Bien. Y cuando el coeficiente es positivo, es decir, cuando el valor es mayor a 0,5, quiere decir que en este caso la mayoría de los datos están por debajo de la media. Bien. Entonces veamos nuestro caso en este contexto. En este contexto nos dio un número entre menos 0,5 y 0,5, que es el 0,224. Por lo tanto, la interpretación en este contexto sería: existe aproximadamente la misma concentración de calificaciones más bajas y más altas con respecto al promedio de la prueba 1, que fue un 4,3. Y ahí tenemos la interpretación del coeficiente de asimetría. Veamos la letra B. Dice así: observando el valor del coeficiente de asimetría calculado en la primera pregunta, el 1, indique si el resultado cumpliría la condición para que este grupo se ajuste a una distribución normal. Argumento. Bueno, en este caso podremos decir que el coeficiente de asimetría es 0,224, estando en el rango entre menos 0,5 a 0,5, aceptable para ser considerada una distribución simétrica. Por lo tanto, podemos decir que existe aproximadamente la misma cantidad de valores a la izquierda y a la derecha, la media o centro de distribución. En resumen, podemos decir que en este caso sí sería una distribución normal, ya que está dentro del rango entre menos 0,5 a 0,5. Si en algún momento le sale un valor fuera de este rango para el coeficiente de asimetría, entonces no podríamos hablar que es una distribución normal. Luego la C dice: la forma gráfica de esta variable se acerca a lo que se espera, debiese decir, de una variable que posee distribución normal. Argumento. Para contestar la C, lo que voy a tener que hacer es graficar, ¿ya? Y ahí voy a poder ver su forma gráfica. Para eso voy a crear una hoja de desarrollo. De esa hoja voy a escribir número 1, letra C, y voy a agrandar un poquito, ahí sí. Y lo primero que voy a ver es la cantidad de intervalos, ¿ya? Para ver la cantidad de intervalos voy a aplicar la regla de Sturges. Bueno, para ocupar la regla de Sturges, y después voy a necesitar la amplitud de cada intervalo, voy a necesitar datos como el total de datos, el rango, etc. ¿Ya? Para eso voy a ocupar la tabla de estadística descriptiva. Para yo tener esa tabla, tengo que fijarme que en datos, acá arriba, tenga la herramienta análisis de datos. En este caso en mi computador lo tengo agregado, así que me quedó guardada esa configuración. En caso que en el computador que usted esté trabajando no esté esa herramienta, recuerden que nosotros lo hacíamos viendo archivo. Pues vamos a opciones, pues de opciones complementos, esperamos que cargue y después de complemento vamos a ir abajo donde dice ir y luego uno hace clic donde dice herramientas para análisis, que yo ya lo tengo seleccionado, así que usted le pone aceptar y ahí le aparece el análisis de datos. Nosotros vamos a aplicar la herramienta análisis de datos sobre la nota 1, ¿ya? Así que vamos a subir acá hasta el final de la vida, ¿sí? La nota de la prueba 1, ¿ya? Para eso voy a apretar acá análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar. El rango de entrada voy a seleccionar desde el título, control shift hacia abajo, luego hago clic donde dice rótulos en la primera fila, después rango de salida, tengo que hacer nuevamente clic en el rango de salida para que no se me altere acá arriba, y el rango de salida va a ser mi hoja 1 y voy a hacer por acá
Por ejemplo, ahí voy a dejar la tabla estadística descriptiva. Hago clic donde dice resumen de estadística, le pongo aceptar. Aquí me sale la tabla que voy a necesitar, ¿ya? También cabe destacar que en esta tabla también sale la kurtosis y el coeficiente de asimetría de manera inmediata, ¿ya? Así que si no lo quiero hacer con la fórmula directa, lo puedo hacer observando y copiando el dato de la tabla de estadística descriptiva. Bueno, vemos los intervalos, la cantidad de intervalos. Entonces vamos a poner la fórmula como lo hacíamos en clase, igual redondear, paréntesis, 1 más 3,3 por log de logaritmo. Vamos a hacer clic en el logaritmo de base 10, donde entre paréntesis va la cantidad total de datos, que sería los 643, cierro paréntesis, punto coma, y yo, como quiero saber la cantidad exacta de intervalos, lo voy a pedir sin decimales este redondeo, es decir, 0 decimales ahí, cierro paréntesis, enter, y me tiene que dar 10. Y vamos a ver la amplitud, ¿ya? La amplitud, que para eso aquí la fórmula es igual, redondear, punto más, paréntesis, y es el rango, que es de 5,7 dividido por la cantidad de intervalos, en este caso es 10, punto coma, y tenemos que fijarnos en la cantidad de decimales que tienen los datos. Yo ya lo miré y la cantidad de decimales tiene 1, así que voy a poner 1, cerramos paréntesis, enter, y me da 0,6. Con estos datos podemos empezar a construir nuestra tabla para después poder graficar. Bueno, en este caso vamos a ocupar la herramienta que es tabla dinámica. Para eso vamos a ir a notas, hacemos clic en una celda cualquiera y luego ponemos insertar arriba la tabla dinámica, la primera. ¿Sí? Luego vamos a poner la hoja de cálculo existente, que la ubicación sea en la hoja 1, la que tengo de desarrollo, la voy a dejar ahí, aceptar. Y aquí lo que me sale es mi proyecto de tabla dinámica. Entonces, si yo la prueba 1 la selecciono, la voy a correr, a filas, me salen todas las notas hacia abajo, ya así como todos los 643 datos, pero los quiero agrupar según estos intervalos. Por lo tanto, hago clic derecho en cualquiera de los datos, agrupar, saco el clic en terminar en, aquí el comenzar en 1,3 está bien, pero acá esta parte donde dice por 1 es lo que tengo que cambiar, porque lo que tengo que poner acá es la amplitud. En este caso la amplitud es 0,6. ¿Aceptar? Y acá me queda la tabla, el ID, lo voy a agregar a valores. Recuerden que por defecto se suma, así que le voy a poner configuración de campo de valor, cuenta. Y ahí está la cuenta. Y con estos valores puedo graficar, donde al hacer clic en uno de los datos ponemos insertar el gráfico de barras, por ejemplo, ¿ya? Y aquí lo vamos a acomodar, ¿ya? Y lo vamos a guiar para que quede con formato que corresponde. Bueno, pero para poder maquillar vamos a hacerlo en la segunda parte de este video, así que vamos a continuar en la próxima actividad. Que estén bien, cuídense, un abrazo.